Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal, porque vosotros lo habéis pedido y vuestros deseos son órdenes para mí. Aquí te traigo todos los cuervos que yo conozco y que hay, aunque también te voy a hablar de algunos que yo no conocía y que he descubierto, pues bueno, a través de buscar más información de los cuervos que podía haber. Sin nada más, ya sabes, suscríbete, me gusta, comparte y ahora sí, vamos a continuar. El primer cuervo, Eric, todos lo conocéis, aquí hay un vídeo al respecto, así que vamos con el siguiente. El siguiente es el cuervo Dictame. Aquí nos encontramos con Joshua. Joshua, al igual que el cuervo original, de repente se despierta bajo la lluvia en un cementerio, sale, bueno, es atropellado por un coche, le disparan, le pasa de todo, pero él no muere. Sin embargo, tiene 2 disparos en el pecho que deberían ser mortales, pero no lo son. ¿Qué ocurre? Mientras Joshua se va dirigiendo hacia un destino guiado por un cuervo que le llama, pero que él no logra entender qué le quiere decir el cuervo y poco a poco pues se va acercando a él a ver qué es lo que quiere. Mientras pasa esto, le van llegando flashbacks de lo que le pasó a Joshua. ¿Y qué le pasó a Joshua? Bueno, la historia de Joshua es bastante trágica. Joshua era un nativo americano que vivía en su casa con su mujer, su hijo y con parte de, pues bueno, de la tribu. La cuestión es que un día llegan unos jinetes, unos soldados a su casa. Y bueno, le pega después de un poco de trifulca. Tampoco os quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Sencillamente, pues al igual que con Eric, aquí matan a su mujer, la violentan y acaban con su vida, y también con la de su hijo y con algunos miembros de su tribu. Mientras él agoniza, él ve todo esto. La cuestión es que dice, no te podrás vengar en esta vida, pero sí en la siguiente. A todo esto le está escuchando como a unos hombres que están haciendo, bueno, que están peleándose con otro hombre, que hay una mujer en medio, acaban con la vida de un hombre y entonces se da cuenta de que esas caras y esas voces le suenan y es que son los antepasados. Y entonces es cuando entiende aquello de que no se va a poder vengar en esta vida, sino en las siguientes. Y es que este cuervo va a ser el que, digamos, más tiempo pasa hasta que empieza su venganza y no se venga contra sus asesinos, sino contra los descendientes. El siguiente cuervo es Iris. Este cómic se llama Carne y Sangre. De todas maneras, os habrán ido saliendo pues diferentes viñetas de cada uno de los cómics. Aquí Iris es una funcionaria que está embarazada y que digamos que tiene una discusión con cierto sector de la derecha. Ella es más progresista y demás. Y bueno, pues explotan el edificio donde ella está, entonces fallece ella y fallece su hijo. ¿Qué es la característica de Iris diferente con los de otros cuervos? Bueno, lo primero tengo que ser sincera, esta historia puede que sea la más aburrida. Si bien es cierto que es muy sangrienta y tiene un par de características. Y es que en el caso de Iris tiene que darse prisa para ejecutar su venganza, porque ella se va descomponiendo. Una forma que tiene más o menos de que esto no vaya a más es que tiene que comer carne humana. Por eso Iris es una especie de zombie cuervo. Pero sí que es verdad que su historia es un poco lenta y bueno, pues es un poquito más aburrida. Pero bueno, es bastante gore. De todas maneras, lo que yo decía, si querían innovar con un cuervo, pues podrían haber hecho el cuervo mujer y la venganza de Iris. Luego está Will with Justine, que de hecho mucha gente empezó a decir que el cuervo actual que han sacado está basado en Michael. Pero claro, si estuviera basado en Michael, sí que es verdad que la estética se parece mucho a la de Michael. Pero si realmente querían hacer como un cuervo más moderno con esa estética, pues en vez de coger la estética de Michael, coge la estética y la historia. Pero claro, les convenía hacer la historia de Eric. Entonces cogen la apariencia de Michael junto con la historia de Eric. De todas maneras, no es Michael. ¿Por qué? Porque en el caso de Michael la historia es bastante diferente. Y es que aquí nos presentan a un cuervo, bueno, pues que se presentan unos punks que quieren robarle el coche a Michael y su novia y bueno, pues acaban matándolos. De hecho, es la primera vez, este es diferente al resto de cuervos en que aquí se nos muestra la visión de uno de los asesinos. ¿Por qué? Pues porque primero, Michael vuelve cuando los asesinos ya han cumplido condena en la cárcel, es decir, que sí cumplen condena en la cárcel. Y lo segundo es que uno de los asesinos está arrepentido, entonces nos van a mostrar a lo largo del cómic pues el arrepentimiento de uno de estos asesinos. También, ¿qué ocurre? Bueno, pues que aquí de nuevo Michael intenta ir un poco en contra de las normas del cuervo, y aquí es cuando empezamos a aprender, que ya lo habíamos aprendido con Eric, que si no sigues mucho lo que te manda el cuervo, puedes tener problemas en cuanto a esos poderes que coges cuando
resucitas a causa de los poderes que te ha dado el cuervo. Luego tenemos el cuervo Waking Nick Mace, que es un cuervo. Aquí nos encontramos pues con Mark, que es asesinado junto a su mujer, en este caso porque, bueno, Mark era como un policía detective que estaba tras una banda criminal china, y la cuestión es pues que los matan a los dos. Esta banda estaba además detrás del narcotráfico de personas y del abuso con niños. En este caso también pasan varias cosas, y aquí ya nos queda clarísimo el tema del cuervo, y es que en este caso Mark sí despierta para vengarse de los asesinos de su mujer y él, pero sus hijas están secuestradas por estas personas mismas. Entonces para él es una prioridad pues que sus hijas rescatar a sus hijas con vida, pero para el cuervo no. Para el cuervo primordial es la venganza y luego ya su acaso las hijas, porque como las hijas están vivas, pues el cuervo lo considera pues eso, que sea una prioridad. Entonces claro, Mark continuamente va a llevarle la contraria al cuervo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer que Mark continuamente se vaya debilitando, vaya volviéndose más vulnerable, porque el cuervo, cuando no haces otra vez lo que quiere o la prioridad de la misión, pues va debilitando. Así que aquí nos encontramos con que Mark continuamente, pues eso, tiene una lucha con el cuervo porque él quiere salvar a sus hijas. Después tendremos la película El Cuervo Ciudad de Los Ángeles, que en este caso Ash y Danny son asesinados. Danny es el hijo de Ash. Son asesinados por una banda de narcotraficantes, y bueno, pues Ash se despierta en busca de venganza, pero al mismo tiempo tiene que ayudar a Sara, que la conocíamos en El Cuervo 1. Y bueno, pues aquí de nuevo usan algo que en el cómic no es así, y es que aquí, cuando cazan al cuervo y bueno, lo torturan y lo acaban con su vida más o menos, es que le hacen una serie de cosas que no creo que pueda ser muy explícita en YouTube. La cuestión, bueno, esta película la puedes ver, es rápida. De todas maneras, los cómics tienen en total como 100 y algo de páginas. También es verdad que algunos son 3 números, otros 4, en fin. La cuestión es que a partir de que el cuervo le hacen todo esto, Ash pierde sus poderes, pero al mismo, o sea, y como si se muriera de nuevo. Pero resucita porque Danny, como del más allá, le dice que tiene que seguir adelante. Te la recomiendo, está bastante bien, aunque sí que es verdad que como la primera no hay ninguna. Pero creo que fracasó no por la historia, que está bastante bien, sino porque se veía como cutre al lado de la primera. Creo yo, ¿vale? Opinión personal. Luego tenemos el cuervo Razor, que en este caso Razor es una chica, bueno, cuyo padre era policía y acaban con su vida, pues es unos delincuentes. El padre no había hecho nada salvo ser un buen policía. Y ella se llama Nicole. La cuestión es que, bueno, ella lo observa todo desde un escondite, nadie se da cuenta de que ella está ahí. Pasa al sistema de protección del Estado, pero ahí es abusada, golpeada, en fin, lo pasa súper mal hasta que logra escapar. Una vez que escapa, también está en un psiquiátrico y todo esto porque se queda bastante perturbada. Una vez que logra escapar es cuando se hace como con esta identidad, ¿no? Es como si se transformara en el cuervo, y aquí pues ella es pues un ángel vengativo, pues lo que quiere es hacer justicia, y es como una superheroína que toma pues esta identidad. Hay muchas novelas de los cuervos, de esas no voy a hablar, os diré los nombres si acaso, no sé, según cómo quede de largo el vídeo. Si lo veis al final es que lo he puesto y si no es que lo he omitido. Otro cómic que es El Cuervo, Hank Slam. De aquí nos encontramos con una persona que intenta asesinar al asesino de cuervos y aparte estará ayudada por un cuervo. Esto es como una historia diferente. Esta de hecho no la he leído, no la conozco, pero la comento por si queréis leerla. El Cuervo, Memento Mori. Aquí estamos en Roma y el que se despierta es un chico que ha sido asesinado junto a su novia y bueno, pues busca venganza. Y lo que tiene es que conserva mucho la esencia del primero, es decir, del original. Tiene como ese mismo rollo, como que recupera lo que se perdió en el resto de cómics para tenerlo en este. También tenemos El Cuervo Pestilencia. Aquí nos encontramos con un boxeador, pues que a cambio de que haga un chanchullo le ofrecen un montón de dinero. Él no quiere hacer el chanchullo, así que coge y se larga con el dinero pues para que su hija y su mujer pues tengan una mejor vida. La cuestión es que acaban con él y con la familia. Esto hace que él se despierte en busca de venganza y además se dan cuenta pues de que en cierta manera se han equivocado. Y además este es como mucho más de acción y más... No sé, a mí este no me gustó demasiado porque la cuestión es que es muy del rollo de que si están metidos en el narcotráfico, es una red grandísima, una mafia que flipa. Han metido no solo drogadicción, sino también prostitución, en fin, son varios temas ahí delicados.
Pero bueno, como digo, a mí no es que me gustara mucho, lo único diferente es pues que tiene un rollo así, como está basado en, o sea, está ambientado en Juárez y todo esto, pues tiene un rollo diferente. Tenemos el cuervo curare y el cuervo la piel del lobo, incluso a veces vienen unidos. Yo la piel del lobo no lo he leído, así que no sé de qué trata. Sí, bueno, hay ahí una... Ahora os leeré la sinopsis, pero no sé. Sin embargo, curare sí que es verdad que me acuerdo que era de un policía que tiene una buena relación familiar y no para de aparecérsele en sueños una niña que no para de pedirle ayuda. Así que él intenta hacer todo lo posible para intentar investigar este crimen y bueno, pues tiene cierta ayuda. Pero sí que es verdad que se obsesiona bastante con el caso y tal. Y en cuanto a la piel del lobo, pues aquí era, bueno, según la sinopsis, yo he estado viendo un poco, he estado leyendo por encima porque lo he encontrado en inglés y lo que he podido traducir y ver, pues es un judío que intenta vengarse de los nazis. De eso trata básicamente. Entonces, no sé, más o menos. Yo ya os digo, por aquí os habré puesto las portadas, algunos vistazos al cómic y vosotros podéis decidir cuáles queréis ver y cuáles no. También tenemos el cuervo, muerte y resurrección. Aquí nos encontramos con un chico que tiene una novia japonesa. Él se hace como pasar por estudiante, acaban con su vida. Él se despierta en busca de venganza porque aparte de acabar con su vida le han robado a su novia. La cuestión es que a diferencia de este cuervo con otros cuervos es que conforme vas, digamos, investigando qué es lo que está ocurriendo, la historia y demás, pues vas descubriendo, ya os digo, no os quiero hacer spoiler, pues os lo he contado muy por encima para que vosotros vayáis descubriendo la historia y más en el caso de muerte y resurrección porque aquí digamos que nada es lo que parece y va a haber una vuelta de tuerca más en cuanto a quién es el verdadero culpable y a lo que va a tener que renunciar o no el protagonista. En el cuervo Lázaro nos encontramos con un fotógrafo sadomasoquista condenado a muerte por un crimen que no cometió. Así que resucita y tiene que averiguar quién mató a su amante y quién fue el que lo acusó. Y todo ocurre en Nueva Orleans. Os pondré por aquí el resto de libros que no he encontrado pues la sinopsis, ni yo sé de qué van, ni los he leído nunca, pero si queréis buscar más información, ahí los tenéis. Y por último, la tercera película del cuervo, que bueno, que trataba sobre un chico, bueno, que llevaba una vida un poco así como mal, pero una vez que sale de la cárcel, pues quiere irse de la ciudad, reorganizar su vida junto con su novia, pero bueno, como que hay gente que no está dispuesta, entre ellos pues lo que acaban con su vida, que le cogen los ojos a su novia, se los arrancan, y a él le arrancan el corazón. Es una banda motorista, creo que era satánica, así que todo esto es como para realizar pues, sus rituales. La cuestión es que, bueno, pues despierta y busca venganza. Esta es la tercera película, yo esta no la vi y creo que no la voy a ver nunca, pero todo lo demás, menos los libros y algunos cómics, ya veis que yo he leído bastantes cómics, sobre todo por los más famosos. Pero sí que es verdad que llegó un punto que fue como muy saturante y por eso lo dejé totalmente aparte. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda que una forma de apoyar al canal es me gusta, comparte, suscríbete. También te puedes hacer miembro del canal por 0,99 a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. También tienes un super gracias, el corazón con el símbolo del dólar y el PayPal. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Coméntame, que los comentarios me dan la vida y al igual que este vídeo, tú dime qué tipo de vídeo quieres y yo te lo haré más pronto que tarde. Y sin nada más que decir, solo toca decirte adiós.